Oremos, roguémosle al Señor que nos dé su gracia en esta tarde para aprender de este tema y que también así nuestra iglesia, hermanos, pueda ser bendecida con diáconos próximamente. Padre, te damos muchas gracias una vez más por el día maravilloso que nos das para ocuparnos en tus asuntos. Señor, rogamos misericordia porque podemos notar que nuestra iglesia necesita este ministerio tan importante para la iglesia como es el estar pendientes de los pobres entre nosotros. Señor, enséñanos de este tema, enséñanos su importancia, cómo hay que manejarlo, para qué es, todo lo necesario. Y danos la gracia, Señor, de poder organizar esta iglesia local siempre conforme a tu palabra y poder tener entonces este servicio también en la iglesia. Bendice a los hermanos, bendíceme a mí también para poder exponer bien y compartir este tema. Y Señor, que al final salgamos instruidos por tu gracia maravillosa. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Quiero compartir con ustedes entonces un material que hemos conseguido con el pastor Jorge ya cerca de un año y que hemos querido trabajar. Es un material bien extenso tanto del pastorado como del diaconado, pero les voy a compartir entonces la parte del diaconado. Lo primero que quiero que entendamos hoy, o el tema que quiero que tratemos hoy particularmente, es que las prioridades de los pastores son la oración y el ministerio de la palabra. Ahí es donde usted dirá, pero luego no íbamos a hablar de los diáconos. Claro, y por eso le digo, tenemos que hacer el traslapo, porque el ministerio de diácono surge de la necesidad de que los pastores se dediquen a lo que es prioridad para ellos. Entonces, vamos a iniciar por ahí. La prioridad de los pastores es la oración y el ministerio de la palabra. Los pastores tienen varias tareas. Por ejemplo, los solos títulos que el Señor le da a los pastores, por ejemplo, pastor, obispo y anciano, ya nos muestra parte de sus funciones. Pastor, aquel que cuida las ovejas, las alimenta, las cura cuando están heridas. Pero note que eso es figurado, ¿no? Habría que ver qué es lo que se hace en ese sentido. Porque literalmente no es que le curemos una herida a un hermano. Además, si un hermano llega herido, yo le digo, vaya al médico, ¿no? Rápidamente. No, es una figura, ¿cierto? Como obispo, los pastores entonces son supervisores. Ellos pueden y deben estar pendientes de cómo está la vida de los hermanos para poderles ayudar y para que las cosas pues funcionen bien. Y como ancianos, la palabra anciano en la escritura se refiere a que ellos gobiernan, que tienen autoridad sobre la iglesia. Así que esas tres palabras ya nos muestra parte de sus funciones. Entonces, si nos dedicamos a una de ellas, que es pastor, entonces, ya no hablando figuradamente, sino literalmente, ¿cuáles son sus prioridades? ¿No? Sus prioridades son la oración y el ministerio de la palabra. Podemos notarlo en diferentes pasajes que vimos aquí en Hechos 6, y ahora se los voy a señalar. Pero por ahora, recuerden que ellos dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahí se le está dando prioridad a su servicio de la palabra de Dios, pero sin desconocer que lo otro también es importante, servir a las mesas. O dicho de otra manera, es parte del trabajo pastoral, el ministerio de la palabra y servir a las mesas. Pero como la prioridad de los pastores es la oración y el ministerio de la palabra, entonces se delega el servicio de servir a las mesas a unos hermanos que la escritura va a llamar diáconos. O sea que noten que los diáconos van a cumplir una función muy importante, van a ser como una extensión del ministerio pastoral. Por supuesto, ellos deben trabajar en unión con el ministerio pastoral, en armonía con el ministerio pastoral, porque son una extensión de su trabajo. Hechos 6, hermanos, entonces es uno de los pasajes del Nuevo Testamento más importantes en cuanto al liderazgo de la iglesia.
Este debería ser clasificado, hermanos, también junto con el pasaje de Hechos 20, que nos habla de la despedida de Pablo a los pastores de la iglesia de Éfeso. Tienen un contenido en cuanto al ministerio de la iglesia maravilloso. Los pastores de la iglesia debemos estar siempre estudiando pasajes como estos, como Hechos 6, porque nos recuerda, hermanos, nuestros deberes, pero también nos recuerdan unas verdades y unas lecciones que son muy prácticas para la iglesia sobre el liderazgo de la iglesia. Porque, por ejemplo, enfatiza la centralidad de la palabra de Dios, ¿sí? La pone en alto. Por ejemplo, hay muchos pastores que les gusta convertirse en activistas. Les gusta, entonces vamos a hacer un campamento, vamos a hacer una salida, vamos a hacer una vigilia, vamos a hacer una madrugada, vamos a hacer cualquier cosa, pero están haciendo cosas y entonces viene la pregunta, bueno, pero ¿y a qué hora estudia? ¿Y a qué hora se está orando? ¿Cierto? ¿A qué horas? ¿Cuál es la prioridad? Entonces un pasaje como esto nos vuelve a recordar las prioridades. Trata, por ejemplo, cómo solucionar problemas, los conflictos que hay en la iglesia, porque si ustedes lo leyeron, hubo una discusión entre los hermanos griegos contra los hermanos hebreos. Entonces también trata cómo solucionar ciertos problemas, habla del carácter del líder, habla de las finanzas, habla de la oración, del evangelismo, del amor, de la humildad, habla de la comunidad, imagínense, y trata del tema de los diáconos, o sea que unos versos, ¿cuántos leímos? 7 versos y contienen una riqueza enorme en cuanto a la enseñanza de la iglesia. Entonces, con el fin, hermanos, de entender la función o el ministerio del diácono o el papel del diácono en el Nuevo Testamento, debemos entender o empezar comprendiendo las funciones también del pastor. Es decir, que entender las funciones del pastor nos puede hacer caer de manera natural en entender por qué un diácono y cuál es la necesidad del mismo. En los dos pasajes de las Escrituras en donde aparece el título diácono, siempre está relacionado con el pastor. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aparece el tema de diácono, pero tenemos a los apóstoles pastoreando la iglesia. Más adelante nos damos cuenta que ya hay pastores en Jerusalén, pero al principio no había pastores en Jerusalén, estaban los apóstoles. Los apóstoles estaban haciendo una tarea de pastor también. Relacionado con ellos surgió el trabajo de diácono. Pero luego, hermanos, por ejemplo, podemos ver Filipenses capítulo 1, verso 1, y vemos que están unidos o cercanos o pegados la palabra pastor y la palabra diácono. O sea, están muy cercanos, son muy cercanos. Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ahí están unidos, ¿lo notan? Hemos entendido que la iglesia de Filipos era una iglesia bien constituida, porque nos menciona los dos líderes de la iglesia, diáconos, obispos, y la iglesia como santos. El otro pasaje es 1 Timoteo capítulo 3. Notamos que del verso 1 hasta el 7 nos habla de los requisitos de los pastores. ¿Pero qué sigue? Los requisitos de los diáconos. Entonces noten cómo todos estos pasajes nos muestran la cercanía, la unión entre estos dos ministerios. En Hechos 6 no se menciona la palabra diácono, pero por supuesto que ahí está el tema del diaconado. Y Hechos 6 nos revela la razón por la cual se creó el oficio de diácono. Así que Hechos 6 es muy importante, porque el oficio de diácono resultó de una necesidad doble. Hubo una necesidad doble. Por un lado, la necesidad de aliviar
a los pastores para que pudieran darle prioridad a la oración y a la palabra. O sea que los diáconos vienen siendo una ayuda para los pastores. Pero en segundo lugar, también vienen a aliviar las necesidades o las dificultades de los hermanos pobres en la iglesia. Como lo notan, entonces es un oficio muy importante, es muy bueno, muy bonito también lo que está desarrollando. El diácono está sirviendo a los pastores y sirviendo a los hermanos. Tiene como dos áreas de influencia. Los mismos apóstoles afirman en estos pasajes la necesidad de que los pastores sean aliviados de las muchas necesidades prácticas de la congregación. Por ejemplo, en el verso 2 dice: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y luego en el verso 4 los apóstoles dicen: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, como lo notan, ahí está cómo el Señor le está dando prioridad a la oración y a la palabra. Pero entonces miremos un poquito el contexto. Hay una controversia en la iglesia, hay un problema, hubo un conflicto en la iglesia de Jerusalén. Verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos, es decir, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Ahí tenemos el problema. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, los apóstoles fueron el primer cuerpo dirigente en la primera iglesia, en la iglesia de Jerusalén. 12 hombres, como dice la Escritura y como dice Lucas, eran los líderes de esta iglesia. Estaban predicando, evangelizando, haciendo discípulos y la iglesia estaba creciendo. Y estaba creciendo fuertemente, hermanos. Noten que al principio eran 120, que ya sería una iglesia grande, ¿cierto? Uno dice 120 ya, es una iglesia grande. Pero predica Pedro su primer sermón, 3,000. Imagínense. O sea, ya tendríamos 3,120. Y en su segundo fue 5,000. Entonces esto se salió de control. Habían 12 hombres liderando, había mucho que hacer, mucho trabajo. Puntualmente, entonces, se nos cuenta que hay un problema aquí particular en la distribución diaria. Esto es algo que a veces nosotros no entendemos bien. ¿Cómo así distribución diaria? Y es como les decía, porque nosotros muchas veces no entendemos lo que es la iglesia. Pero la iglesia, entre otras cosas, es este lugar donde nos reunimos para adorar al Señor, pero también es un lugar donde debemos fomentar la comunión entre nosotros. Y no solamente, hermanos, como fomentarla como a futuro, como si tal vez, como de pronto algún día tengamos una buena relación, no, sino que la iglesia debe estar encargada, como lo enseña la Escritura desde el Antiguo Testamento, en el sostenimiento de ciertas personas, particularmente los necesitados. Pero ¿qué necesitados? La Biblia nos habla puntualmente de las viudas. En el Antiguo Testamento se hablaba de viudas y huérfanos. En el Nuevo se habla de viudas. Ahora, eso no significa que sean ellas exclusivas en cuanto a este servicio, porque cualquier hermano que pudiera tener una profunda necesidad debe ser aliviado por la iglesia. ¿Me están escuchando? Debe ser. O sea que la iglesia no solamente es un lugar donde nos reunimos a adorar al Señor, sino que también es un grupo de personas que han puesto su dinero para aliviar las necesidades de los hermanos necesitados dentro de ellos mismos. Este no es un asunto opcional, ¿no? Esto no es un asunto pequeño. Es más, Santiago dice, y lo leímos el domingo anterior, la religión pura y sin mácula delante de Dios, ¿cuál es? ¿No? Dos cosas claves. En mi relación con Dios, guardarme sin mancha del mundo. Y en mi relación con mis hermanos, ¿cuál era? ¿Recuerdan? Estar pendiente de las necesidades de los hermanos, las viudas, los huérfanos. Esa es la verdadera religión, nos dice Santiago. Entonces, este pasaje asume
que esta iglesia está haciendo algo llamado la distribución diaria. Asume que dentro de todas estas personas que estaban creyendo en el evangelio habían necesitados, por lo tanto, con las ofrendas que se estaban recogiendo, se estaban haciendo las diferentes cosas que hay que hacer con las ofrendas, entre ellas atender a las viudas. Y parece que habían hartas, pero pues por supuesto, en una iglesia tan grande, también deben haber hartas necesidades, ¿no? Así que los apóstoles eran responsables no solamente de la enseñanza y de toda la vigilancia pastoral de la congregación, sino que los apóstoles eran responsables de la recolección de esas ofrendas y la distribución de las mismas. ¿Sí lo sabían? Los capítulos anteriores lo dicen. Por ejemplo, miremos el 4. 4:32 en adelante dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguno necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y escuchen, y traían el precio de lo vendido. Ese traían, ténganlo en cuenta. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué estamos viendo? Los apóstoles estaban predicando, entre otras cosas, pero los hermanos vendían sus propiedades, y entonces traían el dinero, ¿y a quién se lo daban? A los apóstoles. Y entonces los apóstoles recibían estos fondos, pero también lo repartían. Ellos estaban encargados de eso. En el verso 35 lo dice: lo ponían a los pies de los apóstoles. No, eso no significa que se los botaban ahí, ¿no? Sino para que ellos lo distribuyeran, lo manejaran, y se repartía. Un caso específico: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Noten, ahí es claro. ¿Qué está ocurriendo? Que los apóstoles están predicando, están discipulando, están haciendo una serie de cosas, pero también están pendientes de recoger los fondos y de repartir los fondos de acuerdo a la necesidad de cada uno. Por supuesto, pronto se comprobó que estas responsabilidades eran agobiantes para estos hombres. Era mucho trabajo, en otras palabras. La iglesia de Jerusalén crecía rápidamente, hermanos. Y por supuesto, ese crecimiento es bueno, porque el crecimiento lo da Dios. El Espíritu de Dios estaba obrando poderosamente en Jerusalén y muchas personas se convertían. Hay personas que piensan que el crecimiento es malo o algo así, o que cuando una iglesia empieza a crecer es un problema. No, pues ¿cómo va a ser un problema? Si el Señor está dando ese crecimiento, entonces realmente no es un problema, es algo bueno. La iglesia no solo crecía en números, sino que estaba cambiando su carácter social, por decirlo de alguna manera. Porque también estaban entrando a sus filas muchas personas pobres, muchas personas con dificultades económicas. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo estaba obrando poderosamente ahí y muchas personas se estaban convirtiendo de, llamémoslo así, de muchos estratos sociales. Personas con buen dinero que podían vender su heredad y ponerla a los pies de los discípulos, pero otros que no tenían dinero. Así estaba formada la iglesia, como siempre está formada las iglesias. Entonces ocurrió algo particular. Como es la iglesia de Jerusalén, hermanos, debemos entender que los creyentes todos eran judíos. Pero hay algo interesante. Habían unos judíos, llamémoslos así, aunque ese tipo de lenguaje no es como tan bueno, en cuanto a su raza puros, llamémoslo así, eran judíos propiamente, y habían otros judíos que se habían mezclado. Eso es lo que tenemos ahí, y eso es lo que significa cuando dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos.
Entonces la iglesia está formada por judíos, pero hay judíos que son griegos, es decir, de habla griega, que habían, de pronto se habían ido a tierras extranjeras, tal vez no vivían ahí sus papás, luego volvieron, bueno, se mezclaron, pero ellos no eran judíos como tradicionales, sino que se habían mezclado con la sociedad griega de ese momento. Y habían otros judíos ahí, palestinos, se podían diferenciar fácilmente en su lenguaje. Por ejemplo, los judíos griegos hablaban griego y los judíos de Palestina, los tradicionales, hablaban arameo. Entonces ahí nomás se podía notar la diferencia. Pero si usted lee, por ejemplo, Hechos 2, dice que se juntaron una cantidad de judíos y tenían, yo no he contado, hartos idiomas. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Yo no he contado. Capítulo 2, en la venida del Espíritu Santo. Por ejemplo, verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces dice, miren, moraban entonces en Jerusalén judíos, son todos judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, son judíos, pero de todas las naciones. Y dice que en el verso 6, hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces son judíos que están diciendo, miren, nuestros idiomas son partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, Ponto, en Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, 11, y las regiones de África más allá de Cirene, 12, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, ¿cuánto? 13, cretenses y árabes, 15. Todos son judíos, pero noten que de otras naciones y por lo tanto tenían otros idiomas. Aquí particularmente entonces se nos está hablando acerca de su cultura y por supuesto también de su lenguaje, que la iglesia quedó conformada por unos griegos y por otros hebreos. Entonces habían griegos necesitados y hebreos necesitados. Ese es el contexto, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Bueno, no sabemos por qué hubo conflicto, pero normalmente los hebreos eran más exclusivistas y seguramente por esto mismo desatendieron a las viudas de los griegos. Sin embargo, el pasaje no nos lo dice, ¿cierto? Lo cierto es que fueron desatendidas. Había un despliegue de generosidad, de caridad, pero viene este problema y entonces ahora los cristianos hebreos empezaron a darle cierta corriente a sus fondos hacia las mujeres hebreas y los fondos no se iban tanto hacia las mujeres griegas necesitadas, no se iba tanto. Entonces, claro, esto, hermanos, formó una dificultad, hubo una controversia. Según nos cuenta el pasaje, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, ¿no? Pero esos hebreos sí atienden a sus viudas y a nosotros no nos atienden. Y bueno, eso fue el problema que ocurrió ahí. Esto podía traer varios problemas serios si la iglesia no actuaba. Y no solamente había que darle una solución temporal, sino una solución más permanente. Temporal hubiera sido como, bueno, estemos pendientes más de las viudas griegas, ¿no? Pero eso hubiera podido volver a caer en el mismo error. Había que darle una solución más permanente. ¿Y cuál fue? Delegar. Los apóstoles entonces actúan, versos 2 y 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Estos hombres habían sido entrenados por el Señor, eran buenos líderes, entonces tomaron buenas decisiones.
asumieron el problema y lo hicieron, entonces note, hermanos, primero, congregando a la congregación. Hicieron lo que nosotros hacemos hoy, hicieron reunión de asamblea, ¿no? Reunieron a la congregación. Los apóstoles primero declararon que se sentían frustrados con la situación. Si tienen mucho trabajo, estaban muy cargados y estaban descuidando de alguna manera la predicación de la palabra. Por eso dicen, no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Esto no quiere decir que a un pastor le disguste servir a los hermanos. No, pero si le disgusta, entonces ya es otro problema. Pero sí significa que si el servicio práctico, el servicio particular a un hermano lo priva del tiempo necesario para la oración y la palabra, entonces tiene que entender que hay un orden de prioridades. Y el orden de prioridades es, permítame esa redundancia, primero la oración y la palabra y en segundo lugar el servicio a los hermanos. Pero el servicio no puede parar, porque eso es la religión pura y sin mácula. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Entonces le dicen los apóstoles a estos hermanos que ellos miraran dentro de ellos a 7 hombres de buen testimonio a quienes encarguen esta tarea. Sin embargo, como les he dicho, vamos a concentrarnos en la prioridad. Los apóstoles reconocieron cuál era la prioridad en cuanto a su llamado. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Ahí tenemos varias enseñanzas. Por ejemplo, la palabra justo en otros lugares se traduce también como agradable, como que no es agradable o no es bueno que nosotros dejemos la predicación. Ellos estaban convencidos y decididos en cuanto a lo que su llamamiento se refería, que tenían que estar enfocados en la predicación de la palabra y la oración. Entonces sabían que no era justo negarse a predicar mejor, a predicar bien, a prepararse, a orar por servir a las viudas. Otra vez repito, no era que le estuvieran entre ojos a las viudas, no, sino que hay prioridades. El hecho de atender a las viudas era importante, pero los apóstoles sabían que no debían dejar su prioridad. Y como la prioridad era la palabra y la oración, si ellos se dedicaban a esto, con una iglesia así, definitivamente o descuidaban lo uno o descuidaban lo otro. Las dos cosas había que hacerlas. Entonces, como el Señor les había encargado a ellos la prioridad de la predicación, entonces ellos dijeron, bueno, nosotros necesitamos persistir en la oración y la palabra. ¿Qué hacemos entonces para solucionar lo otro? Delegarle a unos hermanos. Hermanos, se necesita definitivamente el servicio de estos hermanos para que una iglesia funcione bien. Se necesita, no es un lujo, no es, hermanos, algo como opcional tampoco. Si queremos que la iglesia funcione bien, se necesitan los diáconos, los pastores y los diáconos. Ambos son necesarios. ¿Por qué? Porque ambos van a estar enfocados en tareas diferentes, que juntos van a fortalecer la iglesia, pero son tareas de alguna manera diferentes. Así que, aunque el hecho de atender las viudas era importante, había algo que en prioridad, en orden de prioridades, era más importante. Hermanos, todos sabemos que el alimento físico es necesario. Y por eso, imagínense, ¿cuánto le invertimos de nuestra vida a conseguir el alimento físico? ¿Cuánto? ¿No? Mínimo un hermano trabaja 8 horas, por ejemplo. 8 horas diarias trabajando y luchando para conseguir su alimento. Y eso es para proveer alimento a nosotros mismos. La mayoría de personas no saben que también necesitan palabra de Dios y que esa es la prioridad. Ese es el problema, ¿no? Los mismos hermanos, muchos hermanos en la iglesia le dan más prioridad a su trabajo que a la palabra de Dios. Pero recuerden lo que dijo el Señor, por ejemplo, cuando lo estaba tentando Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que nosotros debiéramos esforzarnos mucho también por el alimento espiritual, por lo que sale de la boca de Dios. Es más, hay que darle prioridad, ni siquiera como al mismo nivel, como bueno, como físicamente y como espiritualmente. No, hay que darle más prioridad a lo espiritual, a la palabra de Dios. ¿Sí?
hay que hacerlo. Por eso el Señor Jesús, una vez que hizo la alimentación de los 5,000, que hizo ese milagro de alimentar más de 5,000 personas, y ellos lo siguieron buscando, el Señor les dijo: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Juan 6:27. Las personas, hermanos, no pueden vivir sin la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios solo hay muerte. Solo hay muerte. Y hablando de la iglesia, pues, hermanos, si la iglesia no se alimenta de la palabra de Dios, evidentemente estará en una situación de inanición y posiblemente pudiera morir, digámoslo así, aguantando hambre espiritual. Necesita alimentarse de la palabra de Dios. La iglesia no puede experimentar una vida plenamente como Dios desea que la viva sin el mensaje del Señor, sin la palabra, sin su enseñanza. Por ejemplo, ¿por qué venimos nosotros a oír la palabra de Dios hoy? Porque ahí estamos mostrando que necesitamos este alimento. Así que no hay nada más importante, pero escuchen, hermanos, para toda la humanidad que la palabra de Dios. No, que yo no soy creyente, con más veras. ¿Sí? No hay nada más importante. Toda la gente necesita palabra de Dios, necesita que se les predique, todos, todo el mundo, todos. Mejor dicho, desde que sea hijo de Adán, necesita palabra de Dios. Y esto es imperativo, y esa es la razón por la cual se le manda a los pastores a predicar la palabra, o que los pastores cuidan el rebaño predicando la palabra. Claro, predicándola públicamente y también precisamente en esas conversaciones privadas que se debe tener con los hermanos. Entonces, es muy importante esto. La iglesia local no puede madurar sin palabra. La iglesia local no puede estar protegida del lobo rapaz sin la palabra. El falso maestro siempre hará daño precisamente a una iglesia que no conozca de Biblia, y por eso tiene que saber. Por consiguiente, hermanos, sería una pérdida incalculable para los apóstoles en Hechos 6 y para cualquier pastor dejar de predicar la palabra. Eso sería una pérdida. Claro, seguramente demostraría amor estando ahí con las viudas y dándole entonces su ración diaria, tanto si daban dinero como si le daban mercado, lo que fuera. Eso sería una expresión de amor, pero ¿de qué nos sirve tener una iglesia con la barriga llena y que venga el lobo rapaz y se los lleve? ¿Sí ven? Sería una pérdida incalculable donde esto ocurriera. Eso básicamente sería destruir la iglesia. En el caso de los apóstoles sería destruir la iglesia de Jerusalén, y en el caso de los pastores hoy sería destruir su propia iglesia. Estar dedicado a otras actividades, por muy bonito, no, es que eso mi iglesia hace campamentos, hace cenas de parejas, de niños, de niñas, de no sé qué, y eso hacen y deshacen, ¿no? Y cruzadas y no sé qué, y una cantidad de cosas. Estamos felices con eso, y viene el lobo y los mordió, facilito. Eso básicamente es destruir la iglesia, hermanos, fácilmente, fácilmente. Es quitarle, hermanos, la bendición a la iglesia, y eso no lo puede hacer un pastor. Por eso, la preocupación de los apóstoles es que es un grave error descuidar la palabra de Dios por servir a las mesas. La necesidad de la enseñanza de la palabra de Dios está por encima de la necesidad física que los hermanos puedan tener. John Owen, por ejemplo, dice estas palabras, el puritano John Owen dice: este mismo interés y cuidado todavía les incumbe a los pastores y a los ancianos de las iglesias. La ejecución de caridad no debe interferir con su trabajo principal, a la cual aquellos que la entienden muy bien reconocerán que deberán invertir la gran mayoría de su tiempo y energía. ¿En qué? En la oración y en la palabra. Es decir, hermanos, por ejemplo, un pastor que no estudia, que no lee, que no tiene tiempo de estudiar ni de leer, pues a la final de pronto él se para y predica algo, pero ustedes mismos reconocerán y dirán: no, pero esta comidita le faltó como salecita, le faltó sazoncito, no, le faltó carne a esta comida, este pastor como que nos puso ya un caldito, nos hizo un caldito ahí, ¿sí?
Y entonces los hermanos quedan con hambre espiritual. Y entonces empiezan a estar débiles, ¿no? Y entonces ya no se pueden parar un día. Y llega el diablo y les da su estocada final. Eso no se puede hacer. Los pastores de la iglesia comprada con la sangre de Cristo deben estar dispuestos a decir con la misma confianza: hermanos, no es justo, por ejemplo en el caso mío, apliquémoslo así, que deje la palabra del Señor para servir a las mesas. Necesitamos diáconos. Entonces hay que darle un claro enfoque a las prioridades, ¿sí? Hay que darle un claro enfoque a las prioridades, hermanos. Después de que ellos pronuncian que no era justo ni correcto dejar de enseñar la palabra de Dios, los apóstoles manifiestan a toda la iglesia sus prioridades. Dicen: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso es lo que ellos dicen claramente. Persistir, la palabra persistir denota, hermanos, una fidelidad firme y resuelta a una acción constante. ¿Sí? Persistiremos es que vamos a estar ahí constantemente orando, estudiando la palabra, enseñando la palabra, predicando, estudiando, leyendo, predicando. Eso es, van a persistir en eso. Debemos estar convencidos, hermanos, de que Hechos 6:4 es uno de los versículos más importantes del Nuevo Testamento para los pastores, porque enuncia sus prioridades fundamentales, que son oración y el ministerio de la palabra. Los pastores fácilmente se pueden desviar de su ministerio si empiezan a concentrarse en otras cosas. Asuntos sociales, como en este caso, asuntos de necesidades físicas y cosas así. Es fácil que se desvíen. Y por eso ellos más bien deben concentrarse en cosas que son prioritarias, como la oración y la palabra. Un pastor, por ejemplo, de una iglesia, no importa si es grande o pequeña, siempre deberá enfocarse en estas cosas. El asunto no es si es grande o pequeña, porque miren, la solución que los apóstoles vieron a esto no fue: nombremos más pastores. ¿Ven que esa no fue la solución? Pues si tenemos 8,120 personas de membresía, pues nombremos, ¿no?, 20, 30 pastores. No, esa no fue la solución que ellos dieron. ¿Por qué? Porque los 20 y 30 igual tenían una prioridad, que era la oración y la palabra. Por eso ellos dijeron: la solución aquí es nombrar diáconos. Diáconos. Debemos recordar, hermanos, que las verdaderas prioridades de los líderes de la iglesia siempre estarán expuestas a ser atacadas. ¿Sí? Siempre. La sobrecarga del trabajo, pero la sobrecarga en otros temas destruye, hermanos, las vidas de los siervos de Dios. Poner más cargas en los pastores y cargas que no son tan importantes frenan su ministerio y apagan su propia vida y su propia alma. No desarrolla sus dones, no desarrolla lo que tiene que desarrollar, no se ocupa en lo que tiene que estar, y por lo tanto eso realmente aleja al pastor de lo que tiene que hacer, y a la iglesia la aleja también de su verdadero beneficio. Es de lamentar que muchas iglesias y pastores piensan algo como: bueno, pues, por ejemplo, hay pastores que piensan que no es necesario ser pastor, lo que se llama a tiempo completo. Hay personas que no lo ven como una necesidad, lo ven solo opcional. Pero cuando una persona entiende lo que es verdaderamente el trabajo pastoral, no puede decir eso. Si usted escucha entonces un pastor diciendo que uno puede ser pastor a medio tiempo o un cuarto de tiempo, porque aún los apóstoles, estando a tiempo completo, dijeron: pero miren, estoy a tiempo completo, pero no es justo que dejemos la palabra por servir a las mesas. Y si eso es así dentro del servicio verdaderamente cristiano, peor aún si dejamos el ministerio de la palabra y la oración por asuntos seculares. Así que por eso una iglesia no puede estar contenta de tener pastores así a cuarto de tiempo, un ratico, porque ¿qué están haciendo? Lo estamos sobrecargando. Tienen que vivir, trabajar y hacer una serie de actividades. ¿Y cuándo se dedican a la oración y a la palabra?
Hay que ser honestos. ¿Cuándo? Es más, ¿cuánto hay que dedicarle? Póngale cuidado. ¿Cuánto tiene que dedicarle usted al estudio de la Biblia a diario? Yo no le estoy preguntando cuánto le dedica, sino cuánto tiene que dedicarle usted. ¿Cuánto? ¿Sí? Y entonces hagamos otra pregunta. ¿Cuánto tiene que dedicarle un pastor al estudio de la palabra? ¿Cuánto tiene que dedicarle si es que va a aprender algo? Claro, con el tiempo se crea un bagaje intelectual bíblico, pero aún así es necesario seguir estudiando. Es decir, por ejemplo, ahora que estamos hablando de pastores nuevos, ellos no tienen mucho conocimiento de la Biblia. Entonces, peor, tienen que dedicarse a la oración y a la palabra, peor. Un candidato a pastor, por ejemplo, que no lea, no. Está en el lugar equivocado, como decían por ahí. Sí, eso no tiene sentido. Porque ¿qué es lo de uno? Oración y palabra. ¿Y palabra qué es? Lea, relea, estudie, analice, y mire el griego, y mire el hebreo, y mire el arameo, y mire la gramática, y qué es lo que está diciendo acá en verdad, y ¿cuánto me cuesta hacer eso? ¿Cuántas horas me cuesta hacer un sermón? Bueno, por ejemplo, les preguntaría, ¿ustedes saben cuánto me cuesta a mí hacer un sermón? ¿Cuánto le cuesta a uno de los hermanos que están enseñando a hacer una enseñanza? ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto tiene que leer? En el caso mío, por ejemplo, yo llevo 20 años estudiando Biblia y todavía a veces duro toda la semana haciendo un sermón. Me paro temprano y a las 10 de la noche todavía no ha acabado. Y al otro día otra vez. Y todavía por la noche no ha acabado. ¿Cuánto? ¿Cuánto requiere uno? Bueno, noten, ahí hay algunas variables. Entonces, ¿a qué debo dedicarme para poder lograr el objetivo? A la oración y a la palabra. Supremamente importante, amados hermanos. Ese es el enfoque claro de las prioridades que debe tener un pastor. En cuanto a la oración, hermanos, los pastores deben entender que la labor del anciano es orar. Hay que orar mucho, hermanos. Hudson Taylor, ¿lo han oído? Un misionero en China, decía: no se ocupen tanto con la obra de Cristo o con cualquier otra cosa que les deje sin suficientes fuerzas para orar. La verdadera oración requiere energía. Guillermo Carey, misionero en la India, dijo: mi ocupación real es la oración. Mi ocupación real es la oración. Remendar zapatos es secundario. Ustedes recuerdan que él era zapatero, ¿no? Remendar zapatos es secundario. Me ayuda para pagar mis gastos. ¿Cuál era la prioridad? Claramente la oración era su prioridad y su ocupación. Y eso debe ser así. Pero miren que estas son tareas que no se notan, ¿no? A veces los hermanos quieren tener al pastor ahí al lado suyo y al lado de las actividades y los eventos, y dónde está el pastor, y dónde está el pastor. Pero a veces, hermanos, entendiendo lo que estoy diciendo, es mejor que no lo vieran. ¿Por qué? Porque estaría haciendo lo que tiene que hacer. Estaría orando, estaría ocupado en la oración, lo cual es supremamente importante. Así que la oración, hermanos, es algo supremamente importante en la vida de la iglesia, pero del pastor, muy importante. Y si ustedes han de ser beneficiados, el pastor tiene que orar por ustedes. Varias preguntas. ¿El pastor ora por ustedes? ¿Cierto? ¿Se acuerda de ustedes en la oración? Son preguntas claves. Con relación a la palabra, hermanos, junto con la prioridad de la oración, los pastores deben responsabilizarse también por el ministerio de la palabra. Esto es todo lo que encierra, ¿no? La palabra. Es decir, hay que estudiar, aprender, leer,
y compartir, y hay que compartir en diferentes escenarios, ¿cierto? Compartimos con unos evangelizando, compartimos con otros discipulándolos, como compartimos con otros aconsejándolos, con otros ya en exposición pública como ahora, pero esto muchas veces es lo menos, a veces lo más es lo que hablo con el uno, lo que habla con el otro, lo que le dice a este, lo que aconseja al otro, eso es como lo más, pero igual eso es el ministerio de la palabra. Entonces, hermanos, muchos púlpitos de hoy son débiles, por ejemplo, porque no hay oración. Pero muchos púlpitos también son débiles porque no tienen qué decir. No tienen una palabra para decirle a la gente. Hermanos, y un buen sermón o un sermón que toque los corazones depende absolutamente de la gracia de Dios, pero la gracia no elimina las responsabilidades de uno. ¿Me hago entender? Es decir que no es que, por ejemplo, simplemente oramos y decimos, Señor, pues necesitamos tu gracia, danos un sermón bueno hoy, entonces yo no estudio, yo no leo, ¿sí? Yo nunca leo la Biblia, yo no sé qué dice la Biblia y sale un buen sermón. No. Porque alguno diría, no, pero como es la gracia de Dios, sí, pero la gracia de Dios, hermanos, no viene sino a través de sus propios métodos. Así que noten que, así como Cristo y sus seguidores, ellos pusieron la palabra de Dios en alto, nosotros también debemos tener la palabra de Dios en alto. Si los apóstoles hubieran invertido mucho tiempo en el bienestar de las viudas, su misión hubiera fracasado. El extendimiento de la iglesia en ese tiempo hubiera fracasado. Se hubiera visto afectada, hermanos. La predicación de la palabra no es menos importante para los predicadores, para los pastores hoy. Martin Lloyd-Jones, que es uno de los grandes predicadores de los últimos años, dijo: allí las prioridades están fijadas de una vez y para siempre. Esta es la tarea básica de la iglesia, de los líderes de ella y de las personas que están en posición de autoridad, y no debemos dejar que nada nos desvíe de ella, no importa qué tan buena sea la causa y qué tan grande sea la necesidad. O sea que aunque la necesidad sea grande, ¿cuál es la prioridad? Sin embargo, hay cosas que hay que hacer sin dejar de hacer aquellas. Entonces, por eso viene la importancia también de los diáconos. Los diáconos serán una gran bendición para aliviar la carga de los pastores. Hermanos, que el Señor nos dé diáconos, que el Señor despierte el espíritu de ustedes para que sean los diáconos de esta iglesia, o que dentro de ustedes el Señor levante diáconos para nuestra iglesia, porque si hemos de tener un ministerio efectivo, un ministerio fuerte, necesitamos entonces que hayan hermanos dedicados a una cosa, mientras que los pastores están dedicados a sus prioridades. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra y por permitirnos hoy ver un poco más de cerca las prioridades del ministerio pastoral. Gracias, Señor, porque tú edificas nuestra iglesia con tu palabra. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros, concediéndonos el fijar estas prioridades no solamente en la mente del liderazgo, sino también de toda la iglesia, para que todos vayamos para el mismo lado. Rogamos, Señor, tu misericordia. Necesitamos diáconos, tú lo sabes, así formaste tu iglesia. Es una necesidad para el crecimiento de la misma. Rogamos, Señor, que despiertes el espíritu de los hermanos, para que dentro de esta iglesia levantes hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar este ministerio. Mientras que, Señor, los pastores nos dedicamos a la oración y a la palabra. Señor, danos tu gracia, danos, Señor, estas cosas que necesitamos. Sobre todo rogamos, edifica tu iglesia, Señor, síguela sacando adelante como ella necesita. Gracias, Señor, por oírnos, y gracias porque sabemos que esta es tu voluntad y que así lo harás por tu gracia maravillosa. Por tu Hijo Jesucristo oramos esto, Señor, una vez más, agradecidos contigo. Amén.